Bueno, entonces sigamos con el problema número 3. Dice que es aplicación a las ciencias sociales. En una prueba estandarizada nacional de lectura, el puntaje promedio fue de 500 puntos. Vamos a tener muy en cuenta este valor porque este valor es un dato conocido, 500 puntos. Con una desviación estándar de 50 puntos, dato conocido también, lo necesitamos. Emplee el teorema de Chebyshev para calcular el porcentaje mínimo de estudiantes que obtuvieron una calificación ubicada en el intervalo simétrico de 400 puntos a 600 puntos. Vale, entonces muchachos, me están preguntando precisamente esto. Estos son los intervalos, los extremos. Este sería el extremo inferior. El límite inferior también se conoce en estadística a veces así. Y este sería el extremo superior o límite superior. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Entonces vamos a comenzar acá. Entonces resulta que lo primero que ustedes deberían hacer es coger y copiar los datos conocidos. Siempre hacer eso. ¿Qué datos conocidos tengo? Tengo el promedio. Me dijeron que 500. La desviación estándar, 50. El intervalo o límite inferior, 400. El límite superior, 600. ¿Cierto? Y recordemos esa estructura. Esta estructura la hemos visto en el documento teórico. Entonces, el límite inferior se calcula, o digamos, la notación es el promedio menos un número determinado, a esto le diremos determinado número de desviaciones estándar. Un determinado número de desviaciones estándar multiplicado precisamente por la desviación estándar. Entonces, una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, etcétera. Este sería el límite inferior y el límite superior pues es el promedio más un número determinado de desviaciones estándar. Entonces hacemos la grafiquita que hicimos ahorita y decimos 400 es el límite inferior, aquí me lo están dando, 500 es el promedio, o sea que lo ponemos en la mitad y 600 es el límite superior. Entonces, observen a simple vista que entre 400 y 500 está el mismo número de puntos que entre 500 y 600, ¿cierto? Y el problema, este tipo de problemas siempre van a ser así, van a ser simétricos. El mismo enunciado nos dijo que eran intervalos simétricos. Entonces, paso uno, muchachos, siempre, paso uno, estandarizar. ¿Qué vamos a estandarizar? Vamos a estandarizar alguno de los dos límites, el inferior o el superior. Vámonos con el inferior. Vámonos con el inferior, con 400. Tenemos dos formas de hacerlo. Miren, esta es la forma utilizando la notación de los intervalos. Yo lo puedo hacer de esta manera. Sí, pero ¿qué es lo que pasa con esta forma? Esta forma funciona cuando el número de desviaciones estándar al que encuentra esto es exacto. Si no es exacto, entonces no vamos a poder saber precisamente cuánto es. En ese caso, utilizamos la forma, la fórmula del valor Z estandarizado. Estas dos formas son equivalentes, tanto la del valor Z estandarizado como la del intervalo. Mm, hagamos las dos. Entonces, miren, ¿cómo se haría por intervalo? Yo coloco, miren lo que me dice aquí. Como utilicé el límite inferior, entonces vamos a utilizar esta formulita. Entonces dice 500, que es el promedio, menos un número determinado de desviaciones estándar. Pues empecemos con una desviación estándar y multiplicamos precisamente por una desviación estándar. Entonces miren, menos una desviación estándar por 50. ¿Por qué 50? Porque es la desviación estándar del problema. ¿Cuánto me da eso? Me da 450. ¿Listo? Bueno. Eh, sigamos con este. 500 menos 2 desviaciones estándar. ¿Cuánto me da eso? Me da 400. 500 menos 2 por 50, que es 100, pues me da 400. Y precisamente, muchachos, es el límite inferior. ¿Sí ven? ¿Eso qué quiere decir? Y miren, acá le hice el cuadrito. Significa, equivalente a que acabamos de hallar este Z ahí, de que el puntaje de 400 se encuentra a menos 2 desviaciones estándar de la media. Eso es lo que significa. ¿Listo? Acá lo puse.
¿Listo? El límite inferior está a menos 2 desviaciones estándar de la media. Ahora, la otra forma, ¿cuál era? La otra forma era utilizar simplemente la fórmula, la del valor z. Entonces tenemos z de 400, entonces decimos 400 menos 500, recuerden el valor a estandarizar menos el promedio sobre la desviación estándar. Entonces me queda 400 menos 500 me da menos 100 sobre 50 es menos 2. Exactamente lo mismo que obtuvimos aquí. Entonces ya sabemos, 400 está a menos 2 desviaciones estándar de la media. Ese es el ZI, por así decirlo, ya el ZI del teorema de Chebyshev. Entonces, paso número 2. Paso número 2. Pues el paso número 2 es aplicar teorema de Chebyshev. ¿Listo? Aplicar el teorema de Chebyshev. Entonces miremos qué es. Recordemos, es uno menos uno sobre ZI al cuadrado. ¿Quién es nuestro ZI en este caso, muchachos? Pues este es nuestro ZI, este, o este que está aquí, que es lo mismo, ¿no? Ese es nuestro ZI. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda? Me queda uno menos uno sobre 2 menos 2, ¿no? Porque nos dio menos 2 elevado al cuadrado. Lo que pasa es que todo número negativo elevado a una potencia par, pues me va a quedar positivo, ¿no? Entonces 2 por 2, 4. O sea que lo que me está dando esto es uno menos un cuarto, ¿sí o no? Pero resulta que un cuarto, si usted lo hace en la calculadora, eso le da 0.25. Esto da 0.25. O sea que eso es uno menos 0.25 es 0.75. 0.75. ¿Listo? Ahora, llevado eso a porcentaje, entonces, en porcentaje, simplemente sería 0.75 por 100 y eso me da 75%. Interpretación, muchachos, ¿qué interpretación tiene eso? ¿Qué interpretación le podemos dar a eso? Entonces coloquemos aquí interpretación. Entonces recordemos que Chebyshev es un mínimo. Entonces diremos mínimo el 75% de los estudiantes han de obtener, han de obtener entre, bueno, entonces sería, han de obtener una calificación, ¿entre cuánto? Una calificación de entre 400 y 600 puntos. Calificación de entre 400 y 600 puntos. Y listo. Y esa sería entonces la forma que resuelve y se interpreta este problema.